A ver, pensemos en esto. ¿Y si el peor enemigo de una casa fuera invisible? Hoy vamos a meternos de lleno a investigar una fuerza silenciosa que podría estar dañando a las paredes desde dentro, justo en este mismo instante. Estamos hablando, claro, de la condensación. Seguro que esto le suena a más de uno. Esa humedad, que parece no tener importancia, es en realidad la primera pista. Es el inicio de una historia de detectives que está ocurriendo justo dentro de nuestros muros. Es una señal clara de que algo no va bien. Y bueno, aquí estamos para averiguar qué es exactamente. Vale, para resolver este misterio vamos a seguir una hoja de ruta con 6 pasos clave. Primero identificaremos a este enemigo oculto. Después veremos sus 2 formas de atacar. Luego recopilaremos las pistas, haremos una primera comprobación superficial, nos meteremos de lleno dentro de los muros y, por supuesto, al final veremos cuál es la solución. Bueno, pues vamos al lío. Empezamos. El culpable de toda esa humedad, de ese moho que a veces aparece en los edificios, tiene un nombre: condensación. Pero vamos a ver, ¿qué es exactamente? En el fondo, es pura física, ¿eh? El vapor de agua, que es invisible y está en el aire, se enfría y ¡zas!, se convierte en agua líquida. Pero ojo, este cambio de estado que parece tan sencillo tiene unas consecuencias muy, muy reales. Y no solo para la estructura del edificio, sino también para la salud de las personas que viven dentro. Y aquí viene lo interesante. Es que este enemigo no tiene una sola forma de actuar, sino que ataca de 2 maneras muy diferentes. Hay una que podemos ver a simple vista, pero hay otra que es mucho más peligrosa, precisamente porque se esconde. A ver, por un lado tenemos la condensación superficial. Es lo típico, el vaho en las ventanas, sí, es un fastidio, puede causar moho, pero bueno, se ve. Pero cuidado, la condensación intersticial. Esa es la verdadera saboteadora. Esta ocurre dentro de los muros, empapando el aislamiento, pudriendo la estructura. Y todo esto sin que nos demos cuenta, hasta que el daño es ya muy grave. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se lucha contra esto? Bueno, pues los ingenieros y los científicos no pueden simplemente esperar a que aparezca el problema, tienen que adelantarse, tienen que predecirlo. Y para eso, pues necesitan recopilar pistas, vamos, como si fueran auténticos detectives. Para poder predecir ese riesgo, estos detectives de la construcción tienen que mirar 2 cosas fundamentales. Por un lado, el clima exterior, claro, la temperatura y la humedad medias de la zona. Y por otro, el ambiente interior, todo ese vapor de agua que generamos en el día a día, ya sea viviendo, cocinando o al ducharnos. Para que los cálculos sean precisos, los espacios se clasifican según la humedad que suelen generar. Es que, claro, no es lo mismo un dormitorio, que tiene una humedad normal, que una cocina, o ya no digamos una piscina cubierta, donde la cantidad de vapor es altísima. Cada tipo de espacio tiene su propio nivel de humedad esperado para poder hacer bien los cálculos. Vale, vamos con la primera línea de defensa. ¿Cómo evitamos esa condensación que se ve, la superficial? Pues mira, los técnicos usan un método que en el fondo es como un test de aprobado o suspenso para cada pared y cada ventana. Aquí entra en juego un indicador clave que se llama factor FRS. Para que nos entendamos, podemos pensar en él como una especie de nota de resistencia a la condensación que tiene una pared o una ventana. Cuanto más alta es esa nota, mejor aislada está y, por tanto, menos riesgo hay de que se enfríe lo suficiente como para que aparezca agua. Y la clave del test es muy sencilla. Cada zona climática y cada tipo de habitación tienen una nota mínima que hay que sacar. Si la nota de resistencia de nuestro muro es más alta que ese mínimo, el muro aprueba. Y eso significa que no habrá condensación superficial. Así de simple y así de efectivo. Pero bueno, ahora vamos a lo más peliagudo y, la verdad, lo más fascinante. La caza de ese saboteador oculto, la condensación intersticial. La pregunta es, ¿cómo narices podemos saber si un muro está, por así decirlo, sudando por dentro? Pues para pillar a este saboteador, los ingenieros siguen un proceso de 3 pasos. Atentos. Primero, dibujan un mapa de cómo va bajando la temperatura a medida que atraviesas las capas del muro. Segundo, para cada punto de ese mapa, calculan cuál es el límite de humedad que el aire puede aguantar a esa temperatura concreta. Y tercero, miden la fuerza real con la que el vapor de dentro de casa está empujando para salir. Esto, la verdad, se ve mucho mejor con un gráfico. Vamos a imaginar que cortamos una rebanada de un muro y miramos su interior, ¿vale? En ese corte vamos a dibujar 2 líneas que nos lo van a contar todo. La primera línea es la que llamamos presión de saturación. Pensemos en ella como la línea de peligro, la línea del punto de rocío. Esta línea nos marca en cada punto del muro el límite exacto en el que el vapor dice «hasta aquí hemos llegado» y se convierte en agua. Es una frontera crítica que no se debería cruzar nunca. Y luego está la segunda línea, la de presión de vapor real. Esta representa lo que está pasando de verdad. Nos enseñan la fuerza con la que la humedad de dentro de casa está empujando para atravesar el muro y salir al exterior donde hace más frío.
Entonces, el objetivo es muy simple, que la línea de la presión real se quede siempre, siempre por debajo de la línea de peligro. Dicho de forma más técnica, se comprueba que la presión de vapor es inferior a la presión de vapor de saturación. Mientras esas dos líneas no se toquen, todo va bien. El interior del muro está seco y seguro. Claro, pero ¿qué pasa si se cruzan? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué ocurre si la línea de la presión real finalmente toca la línea de peligro? Pues que en ese punto exacto donde se cruzan, ¡boom!, tenemos condensación. El muro empieza a mojarse, pero de dentro hacia afuera. El aislamiento deja de funcionar, los metales se oxidan, la madera se pudre. El saboteador oculto ha ganado la batalla. Pero bueno, afortunadamente esta batalla no hay por qué perderla. La misma ciencia que nos ayuda a detectar el problema también nos da las herramientas para ponerle solución. Y lo mejor es hacerlo desde el propio diseño del edificio. Y aquí la solución estrella suele ser la barrera de vapor. Piensa que es como poner un portero de discoteca, un guardia de seguridad, pero en el lado caliente del aislamiento. Esta lámina, esta capa, lo que hace es impedir que el vapor de agua de la casa se cuele dentro del muro y llegue a las zonas frías. Lo para en seco, antes de que pueda empezar el problema. Así que, como se puede ver, detrás de algo que parece tan simple como una pared, en realidad hay un montón de ciencia. Al final, se trata de entender y de saber gestionar estas fuerzas invisibles para crear espacios que no solo sirvan de refugio, sino que nos protejan de verdad, tanto de problemas de salud como de gastar energía tontamente. La próxima vez que alguien vea vaho en una ventana, que recuerde que eso es solo la punta del iceberg. Es la señal de esa batalla silenciosa que se está librando cada día dentro de los muros. Y la pregunta que nos queda a todos es, ¿está el lugar donde vivimos diseñado para ganar esa batalla?